Sandra, muy buenos días. La audiencia la ve. Salude, por favor. Muchísimas gracias. Me sumo al repudio del asesinato del compañero Pablo Ramos y me solidarizo con ustedes como movimiento y con su familia. Realmente tenemos que fortalecer lo que estamos haciendo para evitar para avanzar en la lucha y evitar que esto siga sucediendo en este estado asesino y que despoja a la gente de todo, incluyendo de su vida. Y también quiero celebrar con ustedes esta conmemoración de 30 años que como usted dijo, pues a pesar de todo, la lucha ha seguido y 30 años es un montón de trabajo, es un montón de acciones y conmemorarlo es importante, sobre todo ustedes que aportan este camino de lucha y este camino y esta propuesta constituyente. Así es que muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy. Platiquemos. Pues Sandra Morán, muchísimas gracias por tu espacio. Son las 9:05 y así es como arrancamos este programa, La Hora Constituyente, que transmitimos desde Pueblos en Red a través de Codeca Guatemala, la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Estamos también transmitiendo a través de Avia La Soberana, transmitimos a través de Rocinaco Internacional de Quito, transmitimos a través de alcarajo.org de Colombia, Juventud Plurinacional y otras cuentas que tienen esto del detalle de permitirnos ingresar a través de sus ventanas a su audiencia. Bien, Sandra, estamos en un ambiente de procesos constituyentes, cambios estructurales trascendentales, significativos, ojalá, buscando resolver las deudas históricas irresueltas y postergadas con las grandes mayorías. Y esas grandes mayorías también son nuestras hermanas, son nuestras madres, son nuestras hijas. Claro, el Estado en sí mismo es una estructura patriarcal, es una hechura de masculinidad de varones, y en ese sentido lleva la impronta en sí mismo, ¿no es cierto?, de eso, de ser patriarcal. Pero de eso se trata, estos procesos, especialmente Chile, con su planteamiento de la paridad como principio filosófico, estructural y estructurante de las nuevas instituciones y de la nueva constitución, al parecer nos va a dar más luces, y ojalá Guatemala también vaya por ese camino, porque en este momento es Chile, mañana es Perú, Guatemala, Honduras va por ese camino. Y segurísimo, en los diferentes países, tal vez el único país que no ha tenido procesos constituyentes en las últimas décadas, 60, 70 décadas o más, es Uruguay. En el resto de los países ha habido procesos constituyentes, podríamos decir, cada 10 años, cada 5 años, cada 12 años, algunas veces 40 años, un poco más largas, sí, pero ha sido ese proceso. Y entonces los pueblos tienen la potestad de legislarse, de autolegislarse según las circunstancias, y no podemos estar condenados a normas escritas, por más que sean constitucionales, en épocas pasadas que ya no responden a esta realidad, y de eso se trata. Sandra, directamente titulamos hoy nuestra conversación Mujeres y Poder Constituyente. Y también conocemos que perteneces a un espacio de mujeres constituyente, y segurísimo también nos va a gustar escuchar de ello. Conocemos poco, sí, y eso es la verdad, y gracias por estar con nosotros, y ojalá a partir de ahora podamos también conocernos, porque todos intentamos constituir nuevas realidades, no solamente destituir. La primera pregunta, Sandra, para ti. Desde su perspectiva, ¿cuál fue el rol de las mujeres en el quehacer político de la República de Guatemala? Bueno, queremos partir con lo que dijiste. Las feministas comunitarias reconocen y hablan de un entronque patriarcal que ellas plantean de que en las comunidades previas al colonialismo había un tipo de patriarcado, no el mismo que se impuso con la colonia, pero sí había un tipo, una estructura que no necesariamente reconocía la participación igualitaria de las mujeres. Por supuesto que eso está absolutamente en discusión, pero lo quería plantear de esa manera. Luego, con la colonia, evidentemente, el pensamiento de despojo que fue traído, es decir, de despojo de todo. La doctora ahora Gómez habla de que no solo es exclusión, es despojo, y es despojo incluso del reconocimiento de la humanidad de las personas que habitaban este territorio. Por tanto, ese es un punto de partida de la colonia y que con la independencia no se quitó. La colonización
siguió aquí y las mujeres hemos estado siempre, estamos siempre, hemos estado siempre en las luchas, hemos estado siempre en las rebeliones, hemos estado siempre en la búsqueda de la emancipación, aún en el esfuerzo de ser invisibilizadas. Entonces, un esfuerzo actual del feminismo en general y en Guatemala es poder escribir la historia de las mujeres en la historia. Es decir, develar cuál es el rol y el papel de las mujeres que siempre hemos estado ahí. Y en ese sentido, eh, es importante que se han hecho esfuerzos de personas que han estado pues tratando de hacer eso y Ana Silvia Monzón es una de ellas. Ella escribió en La Cuerda un artículo sobre las mujeres en el marco de este bicentenario y ella menciona, por ejemplo, a Felipa Tzoc, que es esposa del líder Atanasio que se reconoce como una persona muy importante en las luchas de rebelión previas a la independencia, Francisca Ixcaptá, también de Totonicapán, que incluso hay un hecho de que ella encabeza una rebelión en ese territorio también, María Tipaz o Micaela Pérez. Entonces son mujeres que se mencionan, pero sabemos siempre que hay un liderazgo tal vez que se reconoce, pero sabemos que no es solamente la persona en lo particular, sino también son las comunidades en lucha. Entonces, ¿cuál es el rol de las mujeres previo y durante? Es la lucha, es la resistencia. Por otro lado, también tenemos que mencionar que todas estas políticas de sobreexplotación que se dieron durante la historia de la República también en los primeros años, que fue mano de obra esclavizada, pues fueron las mujeres que sostuvieron las familias, que se quedaron. Hay testimonios donde hablan las personas del hambre y de la gran pobreza que tenían porque sus esposos tenían que ir a abrir las carreteras forzados por las leyes que se habían impuesto para eso. Entonces, ¿dónde hemos estado? En la resistencia, en sostener y mantener la familia, en tratar de abrir espacios y en la lucha porque se nos reconozca como ciudadanas. Recordemos que en Guatemala las mujeres fueron reconocidas hasta 1945. Reconocidas como ciudadanas, pero no. Muchas gracias, Sandra Bodán, conversando con nosotros sobre mujeres y poder constituyente. Y claro, no podríamos partir si no es esto de la constatación histórica, ¿sí? Amigas y amigos, es que no solo es esto en el tema de la decolonialidad cuando se habla el patriarcado en las epistemologías hegemónicas, no solo la modernidad en el segmento de la epistemología o del conocimiento ha instalado el patriarcado, ¿sí? También en sus expresiones como es el Estado-Nación, también es la materialización del patriarcado, ¿sí? Y no vamos a justificar esto por el contexto histórico. Es que no vamos a citar ningún autor, porque de eso se trata en este espacio, sin títulos, sin marcas, pero lo que pasa es que incluso autores occidentales ya asumen que toda relación humana está mediado por relaciones de poder, ¿sí? Y en ese sentido, las mujeres, nuestras compañeras, nuestras madres, estuvieron, claro que sí, en toda la historia, no solamente de los 200 años de la República eh, con colonialismos internos, ni tampoco en los 300 años del colonialismo europeo, también estuvieron en las civilizaciones, sí, anteriores a la llegada de la modernidad o del colonialismo. Pero lo que ocurre, como dice Sandra, es que quien escribe la historia fuimos nosotros los varones y las invisibilizamos. A tal grado que hablamos, y muy bien, me gustó mucho cómo recuperó a la pareja, ¿no? En quechua decimos al yanantin, del compañero de Totonicapán, ¿sí? Porque no se puede pensar en el mundo, por lo menos rural, en el mundo originario, ¿no? La unidad, digámoslo así, la unidad, porque eso desequilibra. Siempre se piensa en comunidad o en pareja, ¿sí? Y por eso se habla cuando hablamos de nuestros referentes, ¿no? También tenemos que hablar de nuestras referentes, necesariamente. Y gracias, Sandra, por llevarnos a
reflexionar por ese lado. La otra cuestión que queríamos conversar contigo, Sandra, siempre en este tema de revisar el por qué estamos como estamos, aunque el objetivo de este espacio no es hacer análisis de coyuntura y narrar sobre ello, pero sí es importante identificar por qué estamos como estamos para poder, si acaso, animarnos a buscar resoluciones. Y en ese sentido, no es esto novedad, ni creo que se haya herejía en estos tiempos decir que habitamos o estamos habitados en muchos países bajo el régimen de estados fallidos, bajo el régimen de estados debilitados. Y es una categoría que lo han utilizado en otros ámbitos, incluso en la geopolítica externa. La pregunta es, ¿hemos llegado a esta situación con ausencia o apariencia, digamos, del Estado o con presencia de un Estado aparente, producto de la exclusión, del despojo de las mujeres, es decir, de la exclusión de las mujeres? ¿O cómo explicamos esto? ¿Por qué hemos llegado a la situación en la que estamos como estados y como sociedades que no funcionamos, somos bastante, digamos, ni siquiera podemos explicarnos a nosotros mismos por qué hemos llegado a esta situación? ¿Tiene que ver algo con el patriarcado? Bueno, por supuesto. Nosotras hablamos del sistema de opresión como una trenza de tres sistemas y el patriarcado es el más profundo. Es como cuando tenemos aquella planta que queremos arrancar y la raíz más grande, la que está más profunda, es el patriarcado. Y luego con el patriarcado viene, digamos, va trenzando hacia la colonia y al capitalismo, evidentemente. Las feministas, desde la economía feminista se plantea, y eso es un planteamiento que ayuda al análisis también de clase, es que necesitamos, cuando hablamos del sistema capitalista, hablamos de la explotación y sobreexplotación de la mano de obra y de la naturaleza como fuente de riqueza. Pero del feminismo, desde la economía feminista, lo ampliamos a la reproducción de la vida. Entonces, no solamente es producción, intercambio y consumo el que tenemos que analizar, sino también es la reproducción de la vida, porque esa parte que está invisible es la que sostiene la capacidad de trabajo de cualquier persona. Sin esa parte de la reproducción de la vida, no hay sistema, no hay capitalismo, no hay economía, no hay nada. Y eso sigue siendo invisible en el mundo. Y es parte de las luchas. Y hay tendencias, ¿verdad? Hay una tendencia donde dice, nos lo tienen que reconocer, pero además nos lo tienen que pagar. Esta es una tendencia más liberal. Nosotras tenemos una tendencia más emancipadora. Es que no, sí, reconozcan, pero cambiemos la responsabilidad de la reproducción de la vida que hoy por hoy sigue estando en las mujeres. Y eso en el marco de hablar de sueños y construcciones, que ese es nuestro lema, para una nueva constitución, es que se tiene que reconocer, porque efectivamente el Estado institucionaliza eso, pero también la comunidad lo tiene, también la sociedad lo tiene. Es decir, también quienes estamos luchando por cambios lo tenemos, ¿verdad? Decimos que muchas veces los compañeros están trabajando y trabajan mucho y luchan mucho, pero trabajan y luchan mucho porque hay una mujer que está sosteniendo a la familia en la casa. Y cuando las mujeres salimos y trabajamos mucho y luchamos mucho, regresamos a la casa a hacer el trabajo de casa y los hombres no. Entonces, eso tenemos que seguir, tenemos que plantearlo, porque aún entre quienes estamos en la lucha por cambiar las cosas y por nombrar o organizar otra manera de Estado que reconozca y que nos ayude, digamos, a reestructurar la vida, necesitamos también hacer esas reflexiones y necesitamos en la práctica, desde este proceso destituyente en el que estamos, también de cambiarlo para que podamos entonces fortalecer eso. Entonces, sí, el Estado está construido sobre racismo y está construido sobre la discriminación y el machismo que lo constituye. Y por eso, cuando hablamos también de la necesidad de hacer cambios, hablamos de la despatriarcalización del Estado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hemos estado haciendo el esfuerzo gigantesco en los movimientos para tener algunas leyes, algunas políticas que ayuden y potencien
la vida de las mujeres y, por ejemplo, que nos ayuden a la vida, como es el tema de luchar contra la violencia contra las mujeres, que también hay que nombrarla y decir que existe en todos lados y en las comunidades, a pesar de que ya tenemos una ley que ya tiene pues más de 10 años. Muchas gracias a Sandra Morán, a activista reflexiva, por decir un término, es decir, una compañera defensora de derechos, muy sensible con lo que ocurre en el país, especialmente con las grandes mayorías, que ha demostrado también su compromiso cuando ejercía la representación política en el Parlamento de Guatemala, abordando hoy sobre poder constituyente y las mujeres, mujeres y poder constituyente. Gracias, Sandra, por reiterarnos que el Estado efectivamente tiene como elemento constitutivo suyo el patriarcado, el racismo. Y hay una de las grandes verdades que nos cuesta a veces, incluso a los movimientos indígenas, campesinos, a asimilar. Mientras no hagamos luchas en conjunto entre los excluidos o subalternizados, no vamos a poder avanzar en los procesos de emancipación. Y uno de los actores fundamentales en estos procesos, en estos tiempos, son las compañeras. Y no necesariamente la categoría pueblo, sí, no necesariamente la categoría pueblo abarca a ellas, porque ellas, como los pueblos en el marco de las sociedades, tenemos también nuestras propias dinámicas y tienen también sus propias dinámicas. Y en ese sentido es importantísimo, amigas y amigos, especialmente digo para mis colegas defensoras y defensores de derechos que soñamos con procesos de transformación, procesos de nuevas institucionalidades, etcétera, en el continente, tomar en cuenta esto. Necesitamos avanzar por esa vía. Y en ese sentido, Sandra, la pregunta es, ¿qué significa mujer constituyente y mujer con poder constituyente en procesos de asambleas constituyentes populares y plurinacionales? Sí, muchas gracias. Bueno, nosotras formamos el Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. Pues hay que decir, yo lo convoqué en junio del 2019, eh, estando todavía en el Congreso, porque en el Congreso se hablaba de la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y me preocupé mucho porque pensé que nosotras mujeres hemos participado en todos los procesos. Yo soy parte del sector de mujeres de la Asamblea de la Sociedad Civil, o sea, en 1994 nos juntamos las organizaciones para hacer propuesta para los acuerdos de paz. Luego los acuerdos de paz, fundamos el Foro Nacional de la Mujer para hacer la propuesta para que esos acuerdos se convirtieran en política pública. Hoy la tenemos la CEPREM como una institución. Luego de eso, pues evidentemente al incumplimiento de los acuerdos hemos seguido en la lucha, nos hemos juntado en distintos espacios, hemos hecho la Asamblea Feminista donde hablamos de nuestros sueños feministas para un futuro de Guatemala. Luego en el año 2014 un espacio muy importante que hicimos con organizaciones campesinas, lo que le llamábamos el cuarto congreso, iba a ser cuarto congreso campesino, pero a través de las alianzas pusimos cuarto congreso de movimientos, comunidades y pueblos en resistencia. Y ahí la Asamblea de Mujeres del Cuarto Congreso hizo aportes fundamentales e importantes. Entonces, con ese camino de lucha y de construcciones, yo planteé que nosotras nos hemos ganado el derecho a ser pactantes. Si hay un nuevo pacto social, tenemos que estar allí, pactantes. Pero para hacerlo necesitamos prepararnos, porque no tener este espacio del pacto social en la constituyente del 85 solo 3 mujeres estuvieron y un hombre indígena reconocido como tal, un señor, un constituyente indígena quiché de Quetzaltenango, que además entró como independiente porque no solo eran los partidos políticos los que podían participar, también habían independientes y él entró como independiente. Bueno, solo 3 mujeres en medio de 88 constituyentes. Entonces, no puede ser que en la nueva constituyente que estamos proponiendo, ¿verdad? Que en algún momento se dé, las mujeres no estemos. Por tanto, el hecho de la paridad es una demanda, pero para que exista la paridad necesitamos formarnos y prepararnos. Y eso
pues lo sabemos, ustedes lo saben, es que un movimiento se requiere. No hay nada y no hay nada que se haya logrado en este país si no ha habido un movimiento detrás que lo empuje, que lo proponga y que lo luche. Ante esa certeza y ese derecho que tenemos, formamos el movimiento de mujeres con poder constituyente, primero reconociéndonos como con capacidad constituyente, reconociéndose ese poder, porque ese poder está ahí, es el poder del pueblo, la misma constitución lo reconoce. Lo que pasa es que obviamente los que están en el poder nos lo quitan o no nos lo reconocen y además nos hacen pensar que no tenemos poder. Bueno, por eso es que nos llamamos poder constituyente, porque en primer lugar nos reconocemos con ese poder. Pero en segundo lugar, hemos pensado que nuestra propuesta va a dialogar con las propuestas que ya existen, como la de ustedes, como las del CPO y como las del Guatif, que son propuestas que vienen desde la perspectiva de los pueblos, muy importante. Porque nosotras siempre hemos dicho que la alianza estratégica para cambiar este país es entre los pueblos originarios y las mujeres y las juventudes. Esa es la alianza estratégica, porque somos las mayorías y somos quienes hemos sostenido este país siempre, históricamente. Entonces, por eso hicimos convocamos, nos hemos ido fortaleciendo, aún en pandemia hemos estado trabajando, tenemos mujeres, somos mujeres en nuestra diversidad de los 4 pueblos, maya, garífuna, xinca y mestizo, no mestizo, también mujeres en nuestra diversidad, hay mujeres adultas, hay más jóvenes, también hay mujeres heterosexuales, mujeres lesbianas y mujeres trans, es decir, tenemos una diversidad y en esa diversidad estamos construyendo una propuesta. Pensando en qué era lo que íbamos nosotras a aportar a las otras propuestas que son muy importantes que se han construido, pensábamos que uno de los aportes que tenemos que hacer es cómo despatriarcalizar y sumarnos a la descolonización, ¿verdad? O sea, entonces en esa mirada es que estamos construyendo la propuesta y en algún momento efectivamente nos tenemos que sentar con ustedes. Entendemos que ustedes están ya en una alianza con CPO y discutiendo esa propuesta porque la propuesta a la hora de estar en una Asamblea Nacional Constituyente plurinacional, multisectorial, como se concrete, pues los que sostienen el país actualmente, el poder, pues también van a estar ahí. Entonces tenemos que estar preparados para hacer la discusión. Miremos lo que está pasando en Chile. Efectivamente, una convención constitucional muy importante, con paridad, con presencia de pueblos originarios, pero hoy están haciendo una campaña impresionante para que no la aprueben, ¿verdad? Entonces, y también las contradicciones propias, digamos, entre que las contradicciones propias que se dan cuando estamos en la discusión política y bueno, es como un ejercicio parlamentario y esa experiencia lo sabemos. Por eso para nosotras las próximas elecciones son fundamentales. Necesitamos cambiar la correlación de fuerzas del Congreso, ¿verdad? Y también nos llama la atención, no sé si ustedes sostienen y mantienen esa propuesta, cuando ustedes hablaban de cuál es la ruta y hablaban de una propuesta legal, que muy, muy interesante, ¿verdad? Porque nosotras creemos que sí hay una forma, digamos, o lo hacemos dentro del Estado o lo hacemos al margen del Estado y luego presionamos para que se legalice. Bueno, las rutas y los caminos, pues tendremos que encontrarlos, discutirlos, construirlos juntas, pero ese es nuestro aporte. Por eso es que estamos en el movimiento, por eso es que nos juntamos, nos organizamos y estamos en el país haciendo esta lucha. Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos en el programa La Hora Constituyente, que regularmente transmitimos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, intentando abordar diferentes temáticas, ojalá para abonar al abecedario básico plural de procesos constituyentes plurinacionales, ojalá en Abya Yala. Y hoy estamos hablando de esta ventana con Sandra Morán sobre mujeres y poder constituyente. Indica Domitila Barrios, es urgente llegar al Estado plurinacional, primero hay que sacar al binomio presidencial, dice. Esta ventana es de usted, amigas y amigos, estamos leyendo la ventana de Codeca Guatemala. Dice,
Lucrecia Yen, el movimiento feminista tiene auge a nivel global. Lamentablemente no se ha enfocado en un punto germen. Muchos temas, claro, que se necesitan, pero estamos segregadas, dice Alberto, que aquí siguiendo desde Cobán. Gracias, Alberto. Gracias, Lucrecia. Yo soy Estado Plurinacional, indica Jen. Bien, escriban sus preguntas, escriban sus comentarios. Estamos con Sandra Morán hablando de mujeres y poder constituyente. Con lo último que nos dice Sandra, abres la caja de Pandora para muchas preguntas. Y claro, una de las preguntas es, por ejemplo, segregadas, dice. El tema de la paridad desde vuestra perspectiva, y eso tal vez es una de las razones del por qué movimientos sociales, campesinas, indígenas, urbanos, sospechan, ¿no? Porque hay que decirlo en esos términos, sospechan del movimiento de las compañeras. La cuestión de la paridad está relacionado con lo que se llama la cuota biológica, es decir, necesitamos, bueno, se asegurará, o qué es lo que tiene que ocurrir para que, por más que tengamos 50% de mujeres numéricamente hablando en la constituyente, no se reproduzca una institución patriarcal, ¿sí? O sea, el tema de la cuota biológica. ¿Esto es la paridad? Explíquenos, por favor, desde vuestra perspectiva, Sandra. Bueno, aquí tenemos que hablar de que no todos por ser indígenas luchan por sus derechos y por su emancipación. No todas las mujeres por ser mujeres luchamos, ¿verdad? Es decir, no es biologicismo, no es esencialismo, es decir, no es nuestra identidad y entonces ya queremos cambiar. No, eso no, así necesitamos una posición política para cambiar eso. Y el movimiento, digamos, la paridad ha sido un esfuerzo que se ha hecho desde las organizaciones de mujeres. De hecho, yo estando en el Congreso, en las reformas de la Ley Electoral de Partidos Políticos del 2016, se discutió eso porque la Corte de Constitucionalidad aprobó esa posibilidad, es decir, aprobó la propuesta de la reforma al 212 bis del artículo de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Y por supuesto que no fue aprobada, pero ni siquiera fue aprobada la posibilidad de una cuota. ¿Y por qué planteamos cuota? ¿Y por qué planteamos paridad? ¿Y por qué planteamos que se haga en ley? Porque socialmente existe un obstáculo para que eso se dé. Es decir, los mismos partidos políticos no lo tienen, ¿verdad? El único partido, yo la verdad tengo que reconocer que no sé si el MLP lo tiene, pero el único partido político que tiene y que habla sobre esto es el partido RNG. Ellos dicen no más de 30, no más de 70. Entonces no tienen paridad, pero tienen por lo menos lo que podríamos llamar una cuota, ¿verdad? No más de 30 y 70 para ambos sexos. Entonces, hay estudios de que si seguimos de esta manera, necesitamos 200 años para que las mujeres podamos estar en una igualdad de participación. Repito, eso no implica, digamos, que vamos a luchar por los derechos de las mujeres. Y bueno, la prueba está hoy en el Congreso de la República. Son 31 diputadas. Yo con la diputada Marlene fundamos el Foro de las Diputadas con el objetivo de crear un espacio para crear una agenda que nos permita el avance de los derechos de las mujeres, pero eso no existe en la realidad, ¿verdad? Y lamentablemente la mayor parte de diputadas pues participan en lo que llamamos el pacto de corruptos. Entonces no podemos estar ahí, ¿verdad? Tenemos dignas diputadas como la diputada Jerónimo, pero son muy pocas. Entonces, lo que necesitamos y lo que estamos promoviendo, si no se hace a través de ley, si son los políticos los que no aceptan, bueno, pues entonces socialmente que lo aceptemos. Entonces las organizaciones que lo hagan, pero si ni siquiera las organizaciones lo hacen. Entonces no son los políticos, es un problema, pero no es un problema de las mujeres, es un problema social, político y cultural, porque la violencia contra las mujeres, la falta de participación de las mujeres, no es un problema de mujeres, es un problema de la democracia, es un problema social, es un problema cultural, es un problema político. Y si las organizaciones no nos metemos a esa pelea, ¿sí? Entonces,
¿de qué cambios estamos hablando? Si el estrado no se reestructura porque todavía no tenemos la fuerza política para hacerlo, pues hagámoslo socialmente. Demostremos que se puede, demostremos que es parte de nuestra propuesta política. Cambiemos la correlación de fuerzas y cambiemos la lucha de poder que hay y la expresión de poder que hay. Porque si las organizaciones no la hacen, entonces, ¿de qué cambios estamos hablando? Muchas gracias, Sandra, por tus reflexiones, por tus aportes que efectivamente interpelan, ¿sí? Interpelan a las organizaciones sociales, como muy bien dices, a los movimientos sociales, a la sociedad civil y a toda. Lo que ocurre es que, como muy bien dices, Sandra, el tema del patriarcado no es esto, no se resuelve con un decreto presidencial, ¿no? No se resuelve con un nuevo Estado. Eso se resuelve con un proceso de decolonización que a cada uno de nosotros nos compete. Porque así como hemos sido permeados y configurados por el racismo, también hemos sido y estamos siendo configurados por el patriarcado, el machismo. Y en ese sentido, ese problema que está indicando Sandra es un problema que nos compete a todos. Y creo yo es el desafío importantísimo. Y claro, el Estado plurinacional, hay compañeros que están conversando y debatiendo el tema del Estado plurinacional, no se va a dar por decreto presidencial, se va a dar en la medida en que cambiemos nuestros estilos de vida, en que fecundemos unos nuevos pueblos, si acaso no queremos sociedad, pero vayamos por la lógica de los pueblos, comunidades, en la medida que fecundemos nuevas comunidades, en esa medida se va a superar. Son las 9:35. Sandra, la otra inquietud que tenemos es, desde el movimiento, desde la lógica de mujeres con poder constituyente, ¿cuáles son cuál es la vía para trascender a esa segunda fase del proceso constituyente, como es la asamblea constituyente como tal? Porque en este momento todavía seguimos en la primera fase. Es el tema de la preconstituyente, se están sensibilizando, ya hay más gente que asimila el término, hay otros que todavía siguen preguntándose, pero estamos en ese tema de organizar, sensibilizar, plantear propuestas, etcétera. Pero tiene que llegar un momento en que efectivamente se convoque a la constituyente y se comience a instalar la asamblea constituyente y a redactar la constitución en base a las propuestas. La pregunta es cómo llegamos a eso. ¿Qué tienen pensado desde el movimiento de Mujeres Poder Constituyente? Bueno, nosotras hemos platicado y reconocemos que hay tres vías que están planteadas. Todas las constituciones en la historia de Guatemala han sido producto de golpes de Estado. Un golpe de Estado y se rearma las fuerzas políticas y se plantea y se convoca y se hace, ¿verdad? Con estas fuerzas que están queriendo retomar el poder, fortalecer su poder, etcétera. Entonces, esa es la historia de Guatemala. Esa es una manera, digamos, de llegar a una constituyente. La otra manera de llegar a una constituyente es lo que retomábamos, en algún momento lo escuchamos de ustedes, era el tema de lo al margen del Estado. Es decir, con la libre determinación de los pueblos se decide, se hace y, ¿verdad? Y ese es un movimiento al margen del Estado, basado sí en el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos y desde el reconocimiento que los pueblos mismos, y eso sí es constitucional, bueno, lo otro también, el hecho de que la Constitución reconocen las formas propias de organización de los pueblos. Bueno, esa es la otra vía, una medida de hecho, ¿verdad? Y que se puede entonces en algún momento, mediante una fuerza social, hacerlo como una medida de derecho. Y la otra es la vía, digamos, la vía democrática, el espacio democrático, o en esta débil democracia o esta democracia capturada que tenemos, que eso es complicado. Pero esta vía democrática tiene otras. ¿Cómo llegamos a una vía democrática? Bueno, Chile nos dio un camino a través de la rebelión social, ¿verdad? O sea, grandes manifestaciones, grandes procesos de rebeliones que posicionan la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, esa es una manera dentro de esa vía democrática. Pero la otra manera es a través de alianza con los partidos políticos.
y cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y generar ahí una posibilidad de convocarla. Nosotras creemos que en este momento lo que nos corresponde es hacerlo desde la vía democrática. Por eso el movimiento y por eso también la posibilidad de en algún momento hacer alianza con los partidos. El camino que ustedes mostraron, que es crear movimiento y crear su propio instrumento político, también lo hemos hablado nosotras, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Nosotras no estamos en eso ahorita. Nosotros estamos en el proceso de fortalecer nuestro movimiento, que necesariamente implica alianzas con otros movimientos y necesariamente implica alianzas con los partidos políticos. Ese es por ahorita la vía. No descartamos la otra, la de libre determinación. Me parece que esa es muy importante y sobre todo Guatemala con una presencia de pueblos originarios muy fuerte, que en lo que yo nombré del cuarto congreso en el año 2014, una de las estrategias que se veía era el fortalecimiento de los pueblos originarios como pueblos, para reconocerse, retomar sus conocimientos, sus cosmovisión, pero también su organización propia. Esa era una de las estrategias que se veía. Entonces, en esa discusión estamos y en esa construcción estamos, y por eso es importante que nos encontremos y que podamos platicar, porque también depende de cómo medimos nuestras fuerzas. Y en este momento en que ellos tienen capturado el Estado, capturado el sistema, pues una pregunta que tenemos abierta es, ¿van a haber elecciones o no? ¿Verdad? Porque a cómo está la situación, por ejemplo, nosotras reconocemos el liderazgo de ustedes y entonces, pero van a ser inscritos sus candidatos sí o no, porque a donde estamos y a cómo estamos, así si sucede lo de la Universidad de San Carlos, pues lo que van a hacer es lo mismo, un fraude total, aberrante, evidente, que ni siquiera van a permitir la participación, o sea, nos sacan de la cancha sin que ni siquiera participemos. Eso es, digamos, el liderazgo de Telma es importantísimo, digamos, para el país. La duda es, ¿la inscriben o no? Por ejemplo, en el caso de que sea ella la candidata, por ejemplo, del instrumento político de ustedes. Pero por ahí va la propuesta, ¿verdad? Hemos visto la diversidad de propuestas y por ahí es que va nuestro camino. Muchas gracias, Sandra. Conversando con la hora constituyente y nos dice que por la vía de la democracia, el juego democrático, tenemos que derrotar en la misma cancha a los que han instaurado esta institucionalidad y este orden constitucional y de allí hacer los cambios estructurales. Esa es la vía también que han tomado en Bolivia, lo han tomado en Chile. El único país que intentó ir por la convocatoria, de hecho, fue Honduras, y todavía recuerdo los amplios debates que teníamos con la compañera Berta Cáceres, ¿no? En el grupo de este espacio de la refundacional, etcétera. Y no se pudo avanzar por ese lado. Claro, ¿por qué? Porque al fin y al cabo te restregan, aquí está la ley, y la ley te dice que vayas a las urnas, y así fue. Y entonces por la vía libre, nació libre en Honduras y así avanzó. Bueno, vamos a leer algunos mensajes. Dice Héctor Seb, ánimo compañeros de Chisej, Alta Verapaz, estamos siguiendo y luchando, dice. Pueblos ACPP, en camino a la ACPP, saludos desde Quiché. Dice Magda Ibarra, mujer con poder constituyente presentes en los 4 puntos cardinales de Guatemala. Es importante hacer alianzas para poder hacer cambios. Gracias, Sandra, dice. Domitila Barrio dice, a Asamblea Nacional, a NCP, solo se hará por presión social. Calle y urna, seguramente, claro que sí. Dice Petrona del Rosario, aquí en Totonicapán las mujeres están incidiendo en espacios políticos, pero solo en la temporada electoral, pero con la esperanza que puedan cambiar. ¿Por qué unirse con partidos? ¿Por qué no unirse o por qué unirse con partidos progresistas? Indigo, pregunta ella. Delphi dice, mujer con poder constituyente presente, es importante hacer alianzas porque si se sigue luchando a cada quien por su lado, no tendremos grandes cambios. Esa es una de las debilidades que tenemos, dice. Dice Domitila, no permitamos otro fraude, Sandra dice. Sandra Chuk dice, el escenario terrible, una democracia de chiste. Bien, Sandra, son las 9:43.
para ir avanzando y cerrando, porque a las 10 de la mañana entramos con otro espacio en este canal y por lo tanto tenemos que darnos unos minutitos. Sandra, espero que esta conversada, esta tertulia no sea la última, porque lo que estás planteando me parece como mediano conocedor o iniciado en estas reflexiones constituyentes, me parece súper interesante porque a veces se está en el mismo espacio territorial, pero se está sin conocerse, se convive pero sin conocerse. Y me parece que lo que estás planteando es importantísimo, que podamos y que se puedan encontrar los diferentes actores, colectivos, con sueños de cambios para poder debatir el cómo hacer la constituyente y el qué cambiar en la constitución. Y claro, si no se hace eso, no vamos a poder avanzar como indican las y los comentaristas. Sandra, la pregunta entonces es, si tuviera que ser atrevido en esta ventana para la audiencia y para usted, ¿qué específicamente deberíamos cambiar en la Constitución desde la perspectiva de las mujeres? Nosotras partimos de que digamos, el capitalismo crea su propio Estado para sostenerse y para mantenerse. Bueno, ¿qué pasa? Nosotras hablamos del buen vivir, lo acogemos como una propuesta muy importante, pero también desde el feminismo, de la economía feminista, desde el debate más emancipatorio, es cómo logramos poner la vida en el centro y a partir de eso, cómo nos organizamos, ¿sí? Entonces, si la constitución es la expresión de cómo se organiza en la sociedad para el objetivo que buscan, y el objetivo que buscan hoy es la máxima ganancia, si ponemos la vida en el centro, ¿qué nos tenemos que organizar? Bueno, pues entonces yo ya lo planteé, tenemos que reorganizar las tareas de casa, tenemos que reorganizar ese equilibrio de poder y bueno, la cosmovisión maya lo plantea, la combinación de los pueblos, la complementariedad, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer vida a eso, ¿verdad? Tenemos que fortalecer cómo logramos, por ejemplo, Bolivia tiene un artículo sobre el derecho a la alimentación. Solo ese artículo del derecho a la alimentación hace una generación de la reorganización de toda la vida comunitaria en cuanto a cómo logramos generar la comida, ¿verdad? Para la población. Entonces, nosotras queremos hacer nuestras propuestas, queremos ver cómo se concretarían en artículos constitucionales. El derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a desarrollar nuestras capacidades en todo momento de la vida, que se acabe la violencia sexual contra las niñas. Es decir, no podemos creer que en un momento, en este momento preconstitucional, como tú lo llamas, hay niñas embarazadas en las mismas comunidades. Es decir, ¿qué es eso? Por favor, ¿verdad? O sea, en las mismas comunidades tenemos, por ejemplo, Alta Verapaz, Huehuetenango como departamentos con mayor índice de niñas embarazadas, de niñas madres. Entonces, eso no se puede tener. Entonces, ¿cómo evitamos que se dé eso? Con leyes sí, pero constitucionalmente es el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a las capacidades. Tenemos que hablar de la familia. Si un elemento constitutivo del patriarcado, y por eso lo están volviendo a poner ahora, dicen la familia como centro de la sociedad. Disculpen, pero son los anuncios de la calle todas las mañanas. No se preocupe, comprendemos. Adelante, Sandra. Bueno, la familia como centro de la sociedad, sí, está bien, la familia como centro de la sociedad, pero no una familia conservadora donde la mujer tiene que hacer eso, la mujer no tiene permiso para tal cosa, ¿me entiende? Que eso es lo que están queriendo poner de nuevo los conservadores y por eso todo el ataque, eso de por la vida y la familia, dice el presidente con un descaro absoluto, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tenemos que reorganizar. Entonces, creemos que la parte de derechos de la Constitución es fundamental e importante.
pero hay que ampliarlos. Hay que ampliarlos a los derechos más específicos de las mujeres y hay que ampliarlos a los derechos colectivos de los pueblos. Esa es una parte que creemos que es importante. Y la otra cosa, ¿cómo se reestructura el Estado? Nosotras hemos hecho mucho esfuerzo para tener instituciones que abonen al impulso de estos derechos, pero son instituciones marginales. Tenemos que hacer una reestructura del Estado que entonces potencie, ¿verdad? Los derechos de los pueblos y los derechos de las mujeres, de las juventudes. Y, por ejemplo, la salud hoy solo mira a las mujeres, la salud pública, cuando lo hace, solo mira a las mujeres, decía la exministra Mac, decía, puchica, es que yo vine a descubrir que el enfoque del ministerio es mujer útero, porque solamente para la maternidad, como que no existimos como que no existimos como mujeres como tales y como que no tenemos necesidades durante nuestra vida. Entonces, esas son las cosas que estamos discutiendo y las cosas que estamos proponiendo y es el enfoque que queremos y creemos que con ese enfoque complementamos lo que las otras propuestas están haciendo. Para decir algo. Muchas gracias, Sandra Morán, conversando con nosotros. De esta manera estamos finalizando esta conversada. Les prometemos, no va a ser la primera vez. Vamos a invitar más veces a Sandra y a sus compañeras, porque es importantísimo. Sobre todo, la pregunta que nos queda es, no lo vamos a responder ahora, pero es, esto que está planteando Sandra, ¿cómo hacemos que efectivamente se cumpla y que no sea una letra muerta, por más que se incorpore en la Constitución, una letra muerta que décadas después estemos lamentando? Hay que ver mecanismos de exigibilidad. Pienso en este momento en una ombudsman, en una defensora, ¿sí? Igual que un procurador o una procuradora de derechos de las compañeras de las mujeres. Podría ser, no lo sé, pero eso es un debate. Muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo, por tu atención. Seguimos teniendo más mensajes. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos, ¿sí? Esto es esta ventana. Hora Constituyente es su ventana. Usted plantea las preguntas, usted debata. Si usted tiene sugerencias también, que tiene una propuesta con el tema constituyente desde algún punto del país, desde alguna aldea, desde algún espacio colectivo, háganoslo saber. Lo vamos a compartir, lo vamos a debatir y de eso se trata. Sandra, por favor, tus ideas, su mensaje conclusivo para ir cerrando esta transmisión. Bueno, muchas gracias por el espacio, por esta ventana, como decís. Por supuesto, nosotras es parte de nuestro plan, buscarles a ustedes, encontrar caminos para ir convergiendo y complementándonos. No solo como propuestas, sino como fuerzas políticas. Me parece fundamental en esta idea de que si no hay un movimiento, si no hay un pueblo organizado, pues estas cosas no cambian. Pero además también que ese pueblo organizado y ese movimiento también empiece a cambiar, porque no es después cuando esté, ¿verdad? Porque ese Estado plurinacional no va a resolver las cosas si la gente no tiene la voluntad de resolverlo. Entonces, empecemos a crear ese Estado plurinacional, empecemos a vivir los sueños y las construcciones que queremos y nosotras estamos abiertas y no solo abiertas a la discusión, sino es parte de nuestro planteamiento político, tenemos que converger, tenemos que complementarnos y seguimos en la lucha y seguimos en el esfuerzo y bueno, nos vemos en las calles donde siempre hemos estado. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, amigas y amigos, por su atención. En 8 minutos abrimos nuevamente esta sala. Hoy nos toca la tercera jornada de la semana Codeca Virtual. Hoy justamente abordaremos el tema de la propuesta, metodología, cómo van, qué se hace, qué no se hace, etcétera, para avanzar hacia la etapa constituyente. Muchas gracias por vuestra atención. En unos minutos volvemos. Chau, chau. Abrazos. Gracias. Chao. Gracias.